Hola a todos, bienvenidos a otro video de este canal, Ciénaga Live. El día de hoy vamos a estar haciendo el sendero Enigma de las Rocas. Comenzamos. Bueno, bienvenidos oficialmente al Sendero Enigma de las Rocas, que pertenece a un área protegida llamada Sistema Espeleolacustre de Zapata. El sistema espeleolacustre de Zapata es básicamente, espeleo viene de rocas y lacustre de agua. Es la perfecta combinación entre las rocas y el agua. Lo llamamos el Sendero Enigma de las Rocas porque precisamente en algunas ocasiones, el guía, en este caso Yoandi, que les habla, les mostraré algunos elementos, pero en otros ustedes van a ser capaces de descubrir por sí solos los enigmas que encierra este maravilloso lugar. Well, as you see, the mark of the tectonic fault, we have it 70 kilometers from here near to Varadero Beach. So we call Bahía de Cochinos Cárdenas tectonic fault. The orientation is the direction is from the east to the west and from the south to the north. Okay. So it was the responsible to destroy the cave and create the blue holes and cave, and water cave. Okay. I want to show you something because it's amazing. Well, today is not sunny day, but when it's a sunny day, you can see all the water. You have a 27 meters of deepness. Okay. Esta en particular tiene 27 metros de profundidad. Wow. Sus aguas son hiper transparentes y es una confluencia en época de verano de agua dulce que proviene de las zonas cenagosas y el agua y una cuña salina que penetra. Por eso es la tonalidad verde-azul. Se practica inclusive buceo. Buceo aquí. Wow. Okay. Some people practice diving here. Yeah. Ah oui, 27 mètres. Wow. Yeah, just at midday, the sunlight penetrated and you can see all the colors. Al mediodía, justo al mediodía, cuando la luz penetra la roca, puedes ver la transparencia del agua. You see that stone? This stone? Follow the stone and you will see how clean is the water. Quizás la cámara no lo capte, pero se ve, el agua es tan cristalina que se ve absolutamente toda la pared por la que va el agua, y han tirado una piedra y se ve todavía la piedra a muchos metros de profundidad, se ve como la piedra va cayendo. Quiere decir que el agua es totalmente muy cristalina. E inclusive está conectada con otras cuevas. Es una gran caverna debajo donde muchas personas vienen, principalmente turistas de Europa, vienen a practicar el buceo contemplativo. Tenemos inclusive peces ciegos, muy interesantes, y sobre todo se pueden ver las capas de sedimentos en el fondo como están bien detalladas. Yo nunca lo he hecho, no me atrevería, padezco un poco de claustrofobia en este caso. Y aquí hacia la izquierda pueden ver lo que les había explicado de las glaciaciones. Básicamente esta pared es como un mural de la prehistoria. Aquí se pueden ver las capas que estuvieron marcadas durante muchos periodos. El agua estuvo a este nivel y fue descendiendo, y se puede apreciar muy bien aquí cómo están fosilizados todos los corales en esta zona de acá. Aquí pueden ver algunos ejemplos de moluscos gigantes como el Strombus gigas, que es el cobo, que todos lo conocen aquí, está fosilizado. Y por acá algún gusano también, gusano de mar, fosilizado. O sea que esa es la historia de este lugar. Parte de la historia de este lugar está reflejada en las rocas cuando las examinamos. Igual los líquenes y demás que ustedes pueden apreciar. Por aquí vemos líquenes, ¿no? En algunas ocasiones se pueden ver murciélagos en parte del borde y algún que otro majá de Santa María. Casi siempre sucede en el verano con las lluvias, cuando las temperaturas son más agradables para que los reptiles vengan a comer.
So we are here right now. We start to move around the tectonic faults, and the car will be waiting for us in the end. At the end, the excursion will be around 2 kilometers more or less. It's not exactly, and it's around 1 hour and a half, 2 hours, depending of you. We are flexible. Bueno, ni siquiera hemos llegado y ya estamos viendo cosas impresionantes y muy bonitas. Continuamos. Miren, este lugar, la verdad que es precioso. Bueno, ahora seguimos caminando por este hermoso sendero. En su momento estábamos allá abajo. Don't jump, please. Este es otro punto de vista de la depresión, que por los efectos acumulativos se ha sedimentado demasiado y entonces crecen esta cantidad de árboles en el mismo techo que colapsó. We were there. Yeah, I see. Yes, the tree. Y sí, así es. Bueno, por ahí estamos viendo ahora mismo un manjuarí. La cámara no lo capta, pero está bien camuflado el manjuarí. ¿Y Andy, nos puedes explicar qué cosa es el manjuarí? Sí, a ver, el manjuarí es una especie de pez endémico cubano, específicamente en la actualidad único y exclusivo de la Ciénaga de Zapata, aunque en otras regiones del país existió, en muy pocas, por cierto. Es un pez con muchas curiosidades. Por ejemplo, el manjuarí sobrevivió a las grandes extinciones, es una de las cosas que podemos señalar, gracias a muchas adaptaciones que tiene. Por ejemplo, el manjuarí tiene una vejiga muy vascularizada, o sea, eso significa que al tenerla muy vascularizada, muchos vasos y demás, puede captar gran cantidad de oxígeno y no necesita de tanto oxígeno en el agua por este motivo. Por este motivo sobrevive en poca profundidad. Su camuflaje, como lo pueden ver, bueno, ustedes que lo están viendo, los amigos de las cámaras, que por supuesto la cámara no está captando la especie en particular, se darán cuenta de que su camuflaje es perfecto, por tanto pasa desapercibido a muchos depredadores, como cocodrilos y demás, inclusive al ser humano. Y lo otro es que su piel es muy fuerte, o sea, realmente tiene escamas córneas, casi que escamas córneas, como algunos reptiles, como el cocodrilo y demás, por tanto se hace difícil para los depredadores capturarlo y comerlo. En los últimos tiempos está amenazado
porque desgraciadamente en la medicina popular tradicional las personas tienen la creencia de que disuelve nódulos, algunas especies de granos y demás. Bueno, estamos hablando ya de medicina natural, algo que no está demostrado, por tanto es sometido a la casa para extraerle el aceite para consumir. Nosotros tenemos un programa de reproducción en cautiverio de esta especie para rescatarla, por supuesto, y reintroducir en el medio natural. Todos los años se reintroducen cantidades de manguaríes. Gracias a ese programa, por supuesto, se trata de perpetuar la especie en el espacio. Otra de las cosas que tiene es que es un excelente también depredador, aunque lo ven ahí muy en calma. Cuando localiza sus presas se mueve a una velocidad vertiginosa, tiene los dientes muy afilados. De hecho, su mandíbula simula la de un cocodrilo, por eso es que algunos le llaman alligator fish, o sea, pez alligator o pez cocodrilo o algo así. Y bueno, esa es alguna de las cosas interesantes del manguarí. Ahora mismo se está moviendo, ¿lo ves? Lentamente. Los manguaríes eran respetados por nuestros aborígenes, eran muy respetados porque según las leyendas que se cuentan, los aborígenes tenían una especie de pacto entre ellos y el manguarí. El manguarí los protegía, o sea, él les señalaba, les indicaba dónde estaban los bancos de peces, y los aborígenes entonces por eso los respetaban. Y eso se mantuvo durante muchos años en la Ciénaga de Zapata, hasta tanto las personas, bueno, comenzaron a cazarlo por los motivos que ya les explicaba, por motivos más bien medicinales. Wow, la verdad que es impresionante todo esto que vienes ahora mismo. Era la segunda parte que se veía de como el túnel, la especie de túnel o cueva que veíamos ahorita. Y esta es como la segunda parte. Vimos un manguarí, no salieron ninguna tortuga, pero bueno, mira, aquí pueden tener una mejor vista de lo que les decía. No problem. Yeah. Yeah. Ah, moi je touche pas. Okay. Thank you. I'm sorry, my friend. Que tienen dos sorpresas y que no podemos mirar hacia adelante. Una, nos tapamos los ojos, o dos, no podemos mirar hacia adelante. Así que vamos mirando ahora solamente el camino sin mirar hacia adelante para ver qué nos espera en esta maravillosa aventura. Okay, ready? Ready? It's in front. Wow. Sometimes when you close your eyes, I come onto here with you. Ah oui. Ah. Por la diferencia de densidad, el agua salada, como es más densa, está por debajo. La primera capita de agua es dulce y después es amazing. We can It's the- jump? Yeah, if you like. Oh. It's no problem. It's a turtle. Oh, Please. oh. Lucky. Y hay una jicotea que vamos a ver ahora mismo. Es una hembra. Wow. Y se
se acaba de esconder ya. Genial. Sí, es inteligente. Y justo ahora nos estaban diciendo si queríamos saltar. Pero me parece a mí... Another turtle. Otra tortuga, mira. Yes. Yes. Beautiful. Peaceful place. Pero bueno, como les decía, me parece a mí que no vamos a saltar. Porque está muy alto. Desde luego hay El agua lugares está más muy, bajos. el agua está muy fría. Entonces a lo mejor nos bañemos normalmente y después a lo mejor nos tiramos. Déjenme en los comentarios si quieren que me tire o no. Bueno, justo llegando al cenote acabo de descubrir que tenemos algo espectacular. Hacía tiempo que no lo veíamos. Tenemos huellas recientes de heces fecales de jutía, que en esta zona desde luego viven principalmente en cuevas. Aquí les vamos a mostrar las heces de la jutía. Hemos tenido suerte, años atrás hemos visto algunas en los árboles, pero es más complicado en este sistema cavernario. Aquí las tenemos. De hecho, restos de orina y de heces fecales. Todo parece indicar que está viviendo en esta cueva. Take your time here, 15, 20 minutes. It's safe. I'm sure that it's safe. Many tourists come here every year, so relax. Only if you want to go there, here is a little slippery because the plants. But if you like, you can jump here and after you can walk over. Bueno, aquí estoy ahora mismo calentándome los pies porque el agua está muy caliente. El agua está muy fría, la verdad, y estoy preparándome psicológicamente para ver si me tiro, me baño o no me baño. Nos dice que podemos saltar desde allá. Es totalmente seguro. Es totalmente seguro, no tenemos ninguna roca, ningún obstáculo entre el agua y nosotros, por tanto podemos ya lanzarnos y disfrutar de la adrenalina que en estos lugares vale la pena vivir. Bueno, por muchas cosas que digan, yo todavía me lo estoy pensando. No es tan difícil, mi amigo. Inclusive hay días en que está un poco, digamos, más fría, cuando está el día lluvioso y demás, pero realmente todos los que nos visitan disfrutan del baño, principalmente los visitantes del extranjero, por ejemplo de Europa, la encuentran como agua agradable. En ocasiones nos han llegado a decir que es hasta agua un poco cálida. De algunos, por supuesto, personas de algunos países como Inglaterra, países nórdicos, la ven como un agua cálida. Está calentica el agua. Bueno, pues sí, nos hemos decidido. Está espectacular. Ahora vamos a intentar saltar. Todavía no estoy seguro, pero quiero hacerlo. Miren lo que tenemos para saltar. Un salto de unos 6 metros por ahí. Nos tiramos aquí y vamos nadando
hacia allá. Y en el medio tenemos una jicotea. Wow, impresionante todas las vistas desde aquí. Son 6 metros de pura adrenalina en el que vamos a saltar. Así que vamos a ver. Bueno, pues aquí estamos. ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me tiro o no me tiro? Pues te tiras porque ya estás acá. 6 horas más tarde. 1, 2, 3. Dime, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Hello. Hola, ¿qué? Ah, crocodile. Wow, espectacular. Excursión 100% recomendada. Adiós. Wow, la experiencia, verdad que ha sido increíble. Pero nos vamos a seguir a terminar la excursión. Continuamos. Y esto que tenemos aquí es el último de los cenotes que visitaremos hoy. La verdad que es impresionante. Aquí concluimos la visita. Espero que nos hayan disfrutado muchísimo. El Parque Nacional siempre ofrece todas estas bondades para todos los visitantes y que se repita la visita. ¿Su opinión? ¿La opinión de los clientes también? ¿La opinión de los clientes? ¿Del canal? José, c'était genial. Ah. Y para ustedes, por supuesto, déjenos en los comentarios. Bueno, pues vamos de regreso a casa. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, vean otro video. Nos vemos pronto aquí en Ciénaga Live.